Bueno, y ya estamos aquí, ya estabais escuchando la sintonía de la tertulia, que como cada mañana a las 10, bueno, pues acompañado siempre por vecinos, por representantes políticos, por periodistas, charlamos sobre la actualidad de nuestro municipio. Y bueno, pues hoy, como sabéis, cada miércoles, todavía nos ha fallado, nos falta un tertuliano, no se ha llegado todavía, esperemos que sí nos incorpore a lo largo de la mañana, pero hoy además... Bueno, pues lo decía yo un poco en la presentación, hoy además tenemos una nueva incorporación, en este caso, a nuestra tertulia, y yo creo que es una nueva incorporación que va a aportar cosas bastante interesantes. Se nos incorpora a la tertulia en esta mañana y que nos va a acompañar aquí con nosotros los miércoles, don Luis Muela, expresidente de Cruz Roja Getafe. Muy buenos días. Hola, buenos días. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer a vuestra disposición y sobre todo a disposición de los radioyentes. Como decía yo, creo que alguien que ha sido durante 15 años, si no me equivoco, presidente de Cruz Roja Getafe, tiene una buena visión de cómo está conformado nuestro municipio, y creo que le va a aportar a esta tertulia, una tertulia con experiencia, como siempre digo yo aquí los miércoles por la mañana, pues una visión más social, si queremos llamarle de esa manera, un término que hoy está tan usado a lo mejor muchas veces, de cómo se conforma nuestro municipio. ¿Qué visión tiene hoy Luis Muela de cómo se encuentra Getafe? Pues la visión que tengo es un poquillo dura, aunque parece que están cambiando un poquito las cosas, pero cambian demasiado despacio. O sea, nosotros Getafe llevamos unos años, supongo que como en toda España, pero bueno, lo que nos toca es Getafe, y hablamos de Getafe. Llevamos unos años, como dicen en mi pueblo, de mal en peor. Hemos ido dejando en la cuneta a mucha gente, y la verdad es que ahora ya, hasta como casi todo el mundo sabe, hay ya gente que incluso con trabajo pues están en riesgo de exclusión social. Entonces antes decíamos, no, lo que hace falta es un trabajo. Pues ahora ya ni tan siquiera eso vale. Así es que no tengo una visión muy positiva, aunque tengo que decirte que creo que la población de Getafe es muy solidaria. Cada vez que se tocan las campanas aparece la gente a echar una mano en lo que sea, y supongo que con un poquito de esfuerzo de todos pues saldremos adelante. Pues además está con nosotros, nos acompaña hoy como cada miércoles en la mesa José Valentín. Muy buenos días. Hola, buenos días. Y muchas gracias otra vez por estar aquí con nosotros. A todos ahí. Decía yo, aunque no me habéis podido escuchar en el arranque un poco del programa, como los temas que tenemos encima de la mesa, hoy se reúne Sara Hernández con el jefe de demarcación de Carreteras de Madrid, del Ministerio de Fomento, y bueno, pues abordan muchos temas que son históricos, que además que es verdad que llevan mucho tiempo, y titulamos el programa un poco Regreso al futuro, porque hay cuestiones como por ejemplo las famosas pantallas acústicas tanto de la M50 como de la carretera 42, que son antiguas reivindicaciones de vecinos, incluso de partidos políticos, y que son cuestiones que están ahí encima de la mesa, como pueden ser pues los accesos a barrios nuevos como son Los Molinos, Polígono de Los Ángeles, y así como una propuesta que en este caso va a llevar Sara Hernández al Ministerio de Fomento sobre la creación de un paso de peatones y carril bici sobre la A42 para conectar la avenida Juan Carlos I con la carretera que va hacia el cementerio y el tanatorio. Sin olvidar también, como decía yo antes, una fecha de finalización de esas obras de Tecnogetafe que llevan tanto tiempo. Se hizo ahí un polígono, pero no se le hizo un acceso para que había que entrar desde el Prado a Cedinos, y son cuestiones muchas que son históricas reivindicaciones, como los ruidos para los vecinos de la carretera Toledo, tanto del sector 3 como de la Lóndiga, y no sé, una primera opinión sobre esas cuestiones que parece que se eternizan en el tiempo, que son como un déjà vu que vamos otra vez repitiendo, pero que parece que cuesta tanto ofrecer soluciones. Sí, efectivamente. Bueno, a veces el problema, por ejemplo, en la pantalla que hicieron en la M50 a la altura Arroyo Culebro, realmente ha habido una pantalla acústica bastante buena, pero se ha destrozado. Entonces, la verdad es que es una tristeza que por un lado se hagan inversiones costosas y luego
y luego pues se destruyan o sea, no tengan una vigilancia o un mantenimiento adecuado, ¿no? Respecto a lo que decías del puente, siempre me ha llamado la atención el puente que ya existe entre Juan Carlos I y el cementerio. Lo que pasa es que está hecho exclusivamente para los coches, y luego tiene una cosa muy simpática, y es que cuando vienes del cementerio o de la estación, no olvidemos que es también el paso de la estación al sector 3. Hay otro luego a la altura de donde está lo de los coches y eso, pero ese es uno de los pasos de la estación al sector 3. Es curioso porque sí que está hecha la carretera y que sí tiene hecho 2 pequeños arcenes para peatones, pero cuando llegas al final, cuando te incorporas a Juan Carlos I, resulta que los hierros estos de protección cierran absolutamente el paso a los peatones, y además no hay salida para peatones, no hay un paso cebra, ¿no? Y dices, pero bueno, ¿esto qué es? ¿No? Entonces llama mucho la atención eso, y efectivamente es un sitio que va a ser seguro muy utilizado, y sobre todo como carril bici, y requiere unas obras inmediatas. Además, tengo la esperanza que se hagan porque no deben de ser caras, porque es simplemente o bien ampliar un poquito el puente con algo que no sea costoso, o bien reducir un poco a lo mejor los carriles, que yo creo que se puede sin poner en riesgo la circulación, y hacer efectivamente un carril bici. En vez de tener, como tiene ahora, dos pasos peatonales que no lo son, pues tener uno más amplio a uno de los lados y poder ser utilizado tanto para bicis como para peatones que vayan al cementerio o a la estación del sector 3. Luis, ¿qué te parece? Sí, yo ahí coincido con esto, y si me apuras abundo un poco más. Esto viene, si observáis, cuando las carreteras están hechas por el Ministerio, pero no las hacen igual en el sur que en el norte. No las hacen igual. Y son los mismos ingenieros. Y a mí esto me duele muchísimo. Me duele porque siempre estamos con el sur y el norte. Pero esto es una realidad. Tú vas y los accesos a cualquier barrio del norte están normalmente bien perfilados y bien delimitados, con sus arcenes, con sus historias. Y aquí parece que da igual. No, si tienen que saltar, que salten. Y es doloroso doblemente en este caso, que además estamos hablando de los peatones. Porque si bien es verdad que aquí en Getafe, a nivel de pueblo, pues se ha avanzado mucho, se han hecho muchas calles peatonales, y efectivamente se está dando un poquito más de prioridad a los vecinos, en lo que son los viales grandes, dan pena. Los accesos al sector 3, desde que los hicieron el primer día, son calamitosos. Yo creo que eso no deberían ni de haberlo aprobado. Y evidentemente ya, si hablamos en este caso del puente, que no pueda uno caminar siquiera por ahí, pues claro, es que estamos hablando de que cualquier chaval puede saltar la barra estas protectoras, pero una persona mayor es imposible. Y precisamente los que van a pasear por ahí, los que van a ver a sus difuntos al cementerio, no suelen ser los más jóvenes. O sea, ya está bien de que estemos llenándonos la boca, todos en general, de que somos muy, muy sociales, de que estamos haciendo muchas cosas por los nuestros, por la gente, por los más humildes, y luego cometemos borrones enormes, si no propios, dejando que los demás los cometan. No se debería dejar que las organizaciones estas grandes de los gobiernos pudieran campar por su respeto. Hay que exigirles, mire usted, yo quiero, si no quiero más. Esto es como el chiste viejo, ¿y usted en qué rama quiere estudiar? No, mire usted, yo en un pupitre como todo el mundo. O sea, quiero una carretera como las normales. Así que, bueno, pues esperemos que ahora, si Sara, que yo estoy convencido que tiene más sensibilidad que otros, pueda esgrimir esto y algunas cosas más, muchas más. Sí, bueno, hoy en este caso era la reunión, además muy específica, porque sabemos estas reuniones que se dan entre políticos, el presidente con el consejero de no sé qué, y al final siempre son reuniones tan genéricas, y hoy en día, como además los gobiernos cada vez son más pequeños, sobre todo las cabezas, pues porque la fragmentación de la participación, pues tocan tantos temas que muchas veces ni incluso para los propios periodistas pueden sacar la información total, pues porque es complicada, porque son tantos temas. En este caso, como es específico, además la reunión, en este caso con el jefe de demarcación de carreteras, pues se pueden concretar un poquito más los temas. Hablábamos de la finalización, por ejemplo, de las obras de Tecnogetafe, de ese acceso que se está haciendo a la M50 en un polígono que se situó allí, pero que había que acceder por el Prado Acedinos con las dificultades propias que ya tiene el Prado Acedino para acceder a él. Un espacio como el Prado Acedinos, que no sé qué os parece, a lo mejor
por esa experiencia, por ese conocimiento que tenéis más del municipio de hace tiempo, que ha quedado en desuso cuando en su momento fue un espacio verde que muchas vecinas, yo recuerdo de pequeño haber ido allí con mi familia a pasar allí el domingo y parece que era más eso, hoy en día está allí un poco en desuso, quitando el servicio que se hace al Colegio de Los Ángeles y el centro de Apaniz que están allí, pero parece que se ha quedado un poco allí encajonado entre el polígono de Cobo Calleja y la M50 y se ha quedado perdido ese espacio, no sé qué os parece. Sí, vamos, nosotros desde Cruz Roja ese espacio lo hemos aprovechado mucho. Teníamos, como bien sabéis, una casa de enfermos saharauis y muchos de ellos, pues el llevarles a una obra de teatro, a un cine, les llamaba la atención, pero no tanto, no disfrutaban tanto como ir simplemente ahí al Prado de Acedinos, que íbamos con frecuencia, pues a llevarnos unas tortillas y unas Coca-Colas y a compartir allí la mañana. Y evidentemente nosotros hemos hecho un buen uso de eso. Pero es verdad que año tras año eso se ha quedado ahí como en un reducto. Ya tienen unos, como bien decías tú, tienen unos accesos calamitosos y peligrosos. Sí. Peligrosos porque tú vas con un vehículo ahí, aunque la carretera trataron de ensancharla un poquito, eso era un camino. Y bueno, pues se ha quedado prácticamente en desuso. No se aprovecha para nada eso y si se hiciera un poquito más de propaganda y sobre todo un acceso, por ejemplo, en el puente que estamos diciendo, que se pudiera hacer un acceso, que existe un paso, aunque un paso de carruajes y muy rudimentario, pero podría hacerse, al menos peatonal, se podría hacer a través del sector 3 para entrar al Prado de Acedinos y darle más sentido y aprovecharlo más ese espacio que ahora evidentemente está moribundo. Sí, yo comparto eso y además, ya el otro día estuvimos hablando del parque regional, ¿no? Entonces, si ya el parque sí no se cuida, que podía ser esto, pues imagínate un espacio así que parece un poco olvidado de la mano de Dios, ¿no? Yo creo que hay cosas, yo no sé si Sara, claro, me imagino que no es de competencia de Fomento, sino quizás sea de la comunidad, pero hay una obra que está prometida hace mucho tiempo y que yo creo que iba a venir muy bien y vais a atascar mucho el tema del tráfico en el sector 3, por ejemplo, que es la salida a lo que se llamaba el Trinaranjos. Ya no está Trinaranjos allí, pero una salida desde arriba, desde el Cerro Buenavista a Trinaranjos, estoy seguro que desatascaría mucho todo el paso por la... Y sin embargo, y está prometida, está planificada desde hace bastante tiempo, ¿no? Y no se ha hecho. Lo que te puedo contar a ese respecto en ese punto es, información de Sara Hernández que dio en la última asamblea, estamos en la segunda ronda, pues en la primera ronda, junio, julio, en el sector 3, la información que dio en este caso Sara fue que se va a hacer, o sea, ya están expropiados incluso los terrenos, la Comunidad de Madrid tiene el proyecto para ponerlo en marcha, pero con una cuestión muy curiosa, y es que ha decidido la Comunidad de Madrid que esa carretera solo va a ser de un sentido. Solo va a servir para salir de Buenavista, no se va a poder acceder desde el Bercial en este caso hacia arriba, porque considera la Comunidad de Madrid y los técnicos, según explicaba Sara Hernández, que lo que no quieren es que se use como una vía para evitar la carretera de Toledo. Alternativa. Sí, ahí nos echamos todo el mundo las manos a la cabeza en la asamblea porque es una solución tan chiquitita o tan corta como apuntaba José Valentín, es decir, es ese trocito solo de carretera que hay que unir con algo que ya está hecho, que es el acceso a Buenavista, y deciden hacerlo solo en un sentido. Yo la verdad es que a veces, no sé si luego tendrá que ver con otros temas que hablemos, a veces pienso que es que este enfrentamiento que hay cuando el gobierno de un municipio es de un partido y el de la comunidad de otro, el que a veces eso se traduzca en perjuicio a los vecinos para no hacer determinadas cosas, porque eso que me planteas, que no lo conocía, la verdad es que me parece terrible, ¿no? Primero porque ese concepto de que todo el mundo vaya por la carretera, lo único que produce son más atascos, más contaminación, más tiempo perdido para los automovilistas y yo creo que el hecho de tener precisamente ante atascos y ante determinados temas de tráfico alternativas que supongan andar menos metros, pues eso es bueno para todo el mundo, para el que lo va a utilizar y para el que está utilizando la gran carretera que está ahí atascado, que está parado porque hay muchos coches que la tienen que utilizar. Por lo tanto, sinceramente, yo no sé si ese argumento, yo respeto mucho a los técnicos en esas cosas porque creo que hacen estudios de circulación y tal, pero esa explicación así dicha me parece tan irracional que pienso que hay detrás más de decir, bueno, ahora habéis votado al PSOE, pues os vais a enterar, ¿no? Os vais a enterar en esas cosas y en otras, ¿no? No, pero, bueno, no sé si llegará hasta ese punto la cuestión, o sea, porque es verdad, lo hemos conocido todo, lo que apunta José Valentín, sabemos que ha pasado, esa discrepancia siempre entre por los distintos colores
políticos y al final hemos pagado a los ciudadanos en muchas cuestiones. Pero en este caso, además, porque es un proyecto que lleva mucho tiempo, porque es una demanda antigua, desde cuando se origina el proyecto de Buenavista, que sabéis que es un consorcio 60-40% entre Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Getafe, así que no es exclusivo de unos. Sabéis que incluso, bueno, se hicieron unas carreteras que además en el caso de los vecinos del sector 3 se enfadaron mucho porque hubo una promesa electoral del Partido Socialista en su día de que lo que hoy es la calle, si no recuerdo mal, Adolfo Suárez, la carretera esa que separa el sector 3 del Parque de la Lóndiga, en su día se prometió como un paseo peatonal y al final se tuvo que hacer la carretera por buscando esos accesos a un barrio que se quedaba un poco aislado, solo tenía acceso por la M45 y siempre se reivindicó esa carretera. En su día no se pudo hacer, no sé qué argumentos, y luego la Comunidad de Madrid empezó a hacerlo porque este proyecto no es de ahora, es decir, este proyecto cuando ya deciden hacerlo, por la información que yo tengo, ya está Juan Soler, es al principio de la legislatura pasada y donde se hace esa intermediación. Pero claro, lo que acaba de sorprender es que después de tanto tiempo de haber, desde mi punto de vista, destrozado el Parque de la Lóndiga, no con esa carretera que os digo, sino la otra que se ha metido entre medias, que al final se partió el Parque de la Lóndiga por medio, destrozando una zona verde con una carretera que tiene muy poco tráfico o casi ninguno, porque no va a tener sentido. Cuando la salida natural era esa, con un problema que nos han contado, no ha venido Pedro, pero seguro que él nos lo contaría mejor, que es un problema que se origina desde entonces, es de un problema de no intercambio de terrenos entre Leganés y Getafe, por cierto, del mismo color político. Aquí el caso es al revés, porque además ha habido el mismo color político tanto antes como durante la legislatura pasada y no fueron capaces de intercambiar ese suelo. Y al final, el problema de todo eso, que al final de tanta lucha y tanta pelea que parecía que era más política, ahora salgan los técnicos diciéndonos que solo se puede hacer en un sentido, con lo cual la carretera pierde totalmente el sentido. Es decir, sí, claro, que un vecino pudiera circular. El otro día el presidente de la Asociación Vecinos Nuevo Bercial nos lo comentaba, Roberto Benítez, nos decía que claro, que cuando se había enterado, que decía que era indignante, que él como presidente de la Asociación de Vecinos del Bercial quería exigirle a la Comunidad de Madrid que no, que retomaran la idea que antes de que empiecen las obras, o sea, que un vecino del Bercial pueda acceder directamente, pues no sé si a Buenavista, incluso a la M50. O sea, si no quieres que los vehículos corran, pues pon badenes, etcétera. Si nadie entiende que sea no queremos, pero si es una salida natural para que tú puedas ir a la M50 y no tengas que meterte en el atasco de un viernes a las 3 de la tarde de la carretera a Toledo. Sí, como tú apuntabas, es que hay montones de posibilidades. O sea, los recursos que hay ahora mismo, si no quieres que la gente corra mucho, si no quieres que eso se convierta en una alternativa rápida a la carretera de Toledo, pues hay desde los badenes, señales de tráfico, incluso cámaras para multar a la gente y pero lo que no puede ser es decir, bueno, para evitar esto, o sea, cojo y mato al mensajero. No, mira usted, deje esto en condiciones para que tanto unos vecinos como los otros puedan acceder con normalidad y con cierta comodidad de espacio. Es que no tendría ningún sentido que sí puedas salir de un barrio, pero no puedas entrar. Pero mire usted, esto ¿cómo se come? Y sobre todo mirándolo en el caso de Getafe, en el caso del Bercial, es que el Bercial por ahí atraviesa sin ninguna dificultad. Puede ir al barrio a hacer sus compras, donde crea conveniente. Y no tiene que salir a la carretera de Toledo, volver luego a salir de la carretera de Toledo. Como hemos dicho anteriormente, que los accesos al sector 3 son francamente mejorables. Entonces, yo tampoco entiendo muy bien eso. Creo que hay otros recursos que se pueden poner en marcha, pero desde luego en ningún caso me parece lo más correcto decir o prohíbo entrar o no, o solamente lo pongo de una dirección. Sí, la verdad es que es difícil de entender. Ya digo que en esa asamblea los vecinos se llevaban las manos a la cabeza solo con la explicación en este caso de Sara Hernández, que era lo que le habían explicado a ella directamente desde la Comunidad de Madrid, que en el caso eso. Bueno, os contaba que esta semana también hemos tenido, viene desde hace ya una semana, desde la semana anterior, ese pequeño rifirrafe con esos despidos de trabajadores de Lima que ha realizado en este caso, el nuevo gobierno municipal, con una explicación hablando de esa reestructuración de una empresa que consideraba en este caso el nuevo gobierno municipal sobredimensionada, a lo cual la respuesta en este caso del principal partido de la oposición, en este caso del Partido Popular, era que se trataban de despidos ideológicos. Nos ha venido ahí un poco a la mente lo que pasó hace exactamente más o menos 3 años, lo hablábamos aquí estos días, cuando se despidieron trabajadores de Gisa e incluso hubo un encierro en este caso de concejales del Partido Socialista, de Sara Hernández y demás, pidiendo que igual, con el mismo motivo,
son despidos ideológicos, consideraba entonces en su día el Partido Socialista. Y la cuestión que planteamos esta semana a nuestros oyentes y que quería conocer vuestra opinión era si se despide o contrata en Getafe por motivos ideológicos. Era un poco, se despide, se contrata o se despide y se ha contratado. Ese gran tema que siempre surge ahí con las empresas públicas. Perdona que aproveche el tema anterior, que me parece muy importante señalar, porque es una degradación que se va produciendo de manera silenciosa, paulatina, y es que, en cierto modo, este problema de esa carretera de una sola dirección está también ocasionado porque se está perdiendo las herramientas que había de participación ciudadana, de información previa de los proyectos, y entonces, como no se cuenta con las asociaciones de vecinos, como no se cuenta con el tejido social, pues a veces los técnicos, quizá estudiando las formas de una manera sin contar con esa población, pues hace unos diseños que están mal. Yo creo que una de las tareas que tiene este ayuntamiento, y también lo hablamos un poco en la sesión anterior, es intentar recuperar esas relaciones entre el tejido con el tejido social, y cuando haya un proyecto, pues antes de ponerse ya la máquina a abrir agujeros en la plaza de Tirso Molina, pues que se explique el proyecto a los vecinos, se pueda discutir por los vecinos, hacer alegaciones y tal. Yo creo que si se hubiera hecho así, desde luego esa carretera nunca se hubiera diseñado de dirección única. Y lo que ya no sé es si estamos a tiempo o no de poderlo corregir, porque por otro lado a veces veo un cierto autismo en la Comunidad de Madrid a la hora de escuchar, como decía Luis, sobre todo a los vecinos del sur. Los del norte les ponen lucecitas de colores, pero a nosotros ahí tienes lentejas, si quieres las comes y si no las dejas. Perdona, Luis, si quieres contesta tú, José Luis. Sí. Bueno, yo en el caso de los despidos que hay ahora, desconozco el tema. Sí, no es extraño. Siempre que entra un gobierno, pues suele ajustar las cosas un poco según su condición y según cree. Y no me extrañaría que tanto en el caso pasado como en el caso actual, pues pueda haber esas cosas de decir, voy a ajustar las plantillas porque necesito ajustarlas y aprovecho a ajustar a aquellos que entraron últimos porque los entraron a través de no sé quién. Yo creo que ahí con los que hay que hablar son con los sindicatos, son los que tienen conocimiento de esos temas y debe exigírseles que tengan conocimiento de esos temas y que sean ellos los que tengan que partirse el pecho, que para eso están, para defender las cosas tal como deban de ser. Insisto que yo desconozco el tema, no lo conozco, pero sabemos que efectivamente en momentos puntuales ha ocurrido en otras empresas y sobre todo en temas que son siempre de las administraciones. Son temas delicados, muy delicados, porque estamos hablando del pan de las familias y ahí hay que escuchar, insisto, hay que escuchar a los sindicatos que de eso, aparte de tener la máxima responsabilidad, suelen ser los que más saben. Bueno, me vais a dejar que salude, que se incorpora con nosotros a la tertulia Pedro, que le teníamos perdido y no puede ser que nos faltara Pedro. Pedro, buenos días. No volverá a ocurrir, buenos días. No pasa nada. Te echábamos de menos porque nos extrañaba. No, es que estaba en otro sitio, en otro debate de chat y estaba tan... No me he dado cuenta. Estás enfrascado en otro debate y no llegaba. No me he dado cuenta. Estábamos discutiendo el tema de el copago de ciudadanos tanto a la sanidad como a la educación y eso de que el PSOE no fuese a derogar la reforma laboral del PP. Digo, hostias, perdón por la expresión, pues entonces ¿dónde estamos? Si no vamos a derogar la ley y resulta que ahora nos van a meter el copago en la sanidad y la educación, así es que estaba tan encendido que de que me da cuenta, bueno, pues ahí estaba. Así es que pido disculpas a la audiencia. No te preocupes, era un tema muy interesante. No me extraña que te hayas enfrascado en él porque es un tema como me he calentado más que el pico de una plancha. Bueno, pues hemos estado charlando antes sobre, pues una reunión que en este caso tiene hoy Sara Hernández. Hemos hablado de tantos temas que bien conoces, como eran, pues accesos de las carreteras. Hemos hablado de pantallas acústicas de las carreteras, hemos estado hablando de accesos, del sector 3, de polígonos del barrio de Los Molinos. Hemos estado hablando un poco de esto de accesos y ahora estábamos en el tema que estamos planteando esta semana
a todos los vecinos y a los ciudadanos en nuestras redes sociales y a través de Twitter y de Facebook, era la polémica que ha surgido con los últimos despidos que ha habido en Lima de trabajadores que pues el Partido Popular alega que ha sido por motivos ideológicos, es decir, por una afinidad que podía haber o de gente que incluso estaba en las listas del Partido Popular de cara a las últimas elecciones, y en cuanto el gobierno actual dice que es que se deben a una sobredimensión que había de la estructura de la plantilla, y que ahí se han tomado esas medidas en este caso de despidos. Y recordaba yo que nos asemejaba hace 3 años, que si no recuerdo mal fue hace 2 o 3 años, cuando se encerró en este caso miembros del Partido Socialista con Sara Hernández, cuando hubo unos despidos en Gisa, y que el argumento era el mismo pero al revés, es decir, en ese caso era Sara Hernández y el Partido Socialista el que decía que los despidos eran ideológicos, los de los trabajadores de Gisa, y el gobierno municipal el que decía que se debía a una sobredimensión en este caso de la plantilla. Entonces pues queríamos saber, lo que estamos planteando, ¿ese despido se contrata en Getafe por motivos ideológicos? Pues yo creo que en esto debiera haber una premisa, y es que las personas que metan los partidos sin examen, sino a dedo, deben ser personas de confianza, que cesen cuando cesa la persona que los ha puesto, y se acabó el problema. El problema es cuando un partido mete a las personas a dedo, es decir, no hay ningún examen previo, no hay ninguna oposición, y los hace fijos. A partir de ahí, cuando llega el siguiente partido, si ve que hay un exceso de personal y que antes de recortar en otro sitio o en medidas sociales o en política, dice, oiga, aquí no han hecho un examen. Por lo tanto, creo que partimos de una situación que no se debería haber dado nunca. Es decir, yo cuando dejé de la alcaldía, es decir, y están ahí los datos, y por lo tanto yo tengo que tener mucho cuidado con lo que digo, porque se me puede refutar mañana, 49 cargos públicos que había de confianza cesaron cuando cesó el alcalde. Se acabó el problema. Es decir, por lo tanto, eso sin cualquier gobierno, el gobierno del Partido Popular, del Partido Socialista, si mañana gana el Partido Socialista, va a meter en la Moncloa personas de confianza, porque hay puestos claves en los que tiene que ser personas de confianza. Pero si no han entrado por ninguna oposición, cuando cese el presidente del gobierno, tiene que cesar a estas personas. Por lo tanto, con eso se radica el problema. Yo decía, hay la cuestión siempre que viene con el matiz de las empresas públicas, que parece unos entes o unos organismos que son distintos. Es decir, yo me acuerdo, hablando aquí en este caso con Sara Hernández, antes de las elecciones, en las cuales había una promesa del Partido Socialista de que esos cargos, como decía Pedro, de esos cargos de confianza, que por qué no, también tienen que existir a lo mejor en las empresas públicas, como se ha puesto en este caso los gerentes, que sí van a hacer público quiénes eran. Hasta ahora solo se nos ha dicho que son los gerentes los que se han nombrado. Se ha nombrado gerente de Lima, gerente de Gisa, creo que gerente de Alef, el otro día nos dijo el concejal del Partido Popular, Antonio José Mesa, que todavía no estaba nombrado, pero que parece que solo son los gerentes. Pero todos entendemos que a lo mejor en una empresa de 666 trabajadores, que nos dijo el último día el concejal que tenía Lima, pues a lo mejor necesitan, no sé, alguna persona más de confianza, que no solo sea el gerente. Es bueno que todas las personas que entran en la administración pública, ya sean en ayuntamientos, en comunidades autónomas, en una administración central, se entre por oposición o por un examen si es en empresa pública. Es decir, por lo tanto, se entre. Y habrá un porcentaje mínimo, es decir, por ejemplo, de 1.869, creo que eran los trabajadores que había en el momento en que yo tenía la alcaldía, pues había 49 trabajadores, que era el 1%, es decir, de cargos públicos, que cesaron automáticamente, vuelvo a decir, en el momento que cesa el alcalde. Esta situación se debiera dar absolutamente en una empresa pública. El gerente, muy bien, el gerente es un cargo público que puede decidir el gobierno de turno, de acuerdo, pero ese gerente, primero, cuando cese, deja las cuentas claritas, da un informe de su gestión, y tercero, se va con el alcalde de turno, y punto, y se acabó. Es decir, que una persona o que un gobierno pueda tener personas de confianza es lícito, porque hay puestos claves en los que muchas veces está por encima de la obligación o de la responsabilidad que pudiera tener otro trabajador, punto. Pero a partir de ahí, automáticamente, cuando cesa el gobierno de turno, cesa a estas personas. Sí, yo efectivamente comparto lo que dice Pedro, pero incluso quisiera aprovechar la ocasión para decir que la pregunta está bien hecha, ¿no? Pero ese término ideológico puede llamar a confusión, porque hay mucha gente que piensa, uy, donde hay ideología es que se hacen las cosas mal. Y yo creo que llamar los despidos ideológicos ya implica una cierta dependencia, es decir, uy, cuando hay ideología las cosas van mal. Y esto además es una cosa que desgraciadamente, en mi opinión, porque
lo está imponiendo mucho el PP, ¿no? Cuando el PP, por ejemplo, privatiza una empresa o reparte los beneficios a los banqueros, pues dice que lo es racionalidad económica. Y cuando tú dices, oiga, no, habrá que defender los derechos de los trabajadores, los derechos de los parados, no venga usted con ideología. Y yo creo que precisamente cuando se pasan fondos públicos a los bancos en lugar a los trabajadores, eso también es ideología y tiene un nombre y se llama liberalismo y tiene un profeta que es el Hayes, en fin. Entonces, ojo con parecer que todo lo que tiene que ver con la política o con la ideología es negativo y es fuente de corrupción. Yo creo que tenemos que defender la política y las ideologías como algo bueno para la defensa del ciudadano. Lo que sí se produce es malas prácticas de algunos partidos políticos o de algunos gobiernos, pero eso no es solo inherente a la política, eso pasa en las empresas, y aquí tenemos el caso, por ejemplo, más sonado de la Volkswagen, lo que ha hecho con el tema tal. Por lo tanto, corrupción hay en las empresas también, y corrupción hay incluso entre algo tan limpio como es el deporte, cuando salen casos de doping de gente que ha ganado pruebas por doparse, o cuando está el escándalo de la FIFA, de las corrupciones que hay en el mundo de la dirección del fútbol. Por lo tanto, a mí me gustaría aprovechar esta coyuntura, porque yo he oído casi todos los programas que habéis hecho todos sobre este tema, y como no me gusta repetir, solo poner ese foco en la política no es algo corrupto, la política es algo bueno, la ideología no es algo que haya que rechazar, sino todo lo contrario, las cosas que se hacen por ideología y por defender los principios de la ciudadanía, de las empresas o de lo que sea. Lo que sí que es efectivamente tremendamente negativo, lo que hay que decir no es decir no hay problema, claro que hay problema, y además es un problema muy gordo que va bastante más lejos. Primero, porque cuando se enchufa gente a dedo, se hacen cosas de esas, pues se está perjudicando la imagen de los partidos políticos. Luego se está perdiendo credibilidad para el resto de la plantilla, porque, vamos a ver, el PP dice que no, pero a mí me comentaron trabajadores de Lima, en una reunión que tuve, joder, es que ha llegado el PP y nos ha puesto por encima a un señor que estamos viendo que no tiene ni idea, que venía de, no sé si me dijeron, no tiene nada que ver el que un señor se trabaje en un McDonald's, por supuesto, todos los trabajos son dignos, pero es un hombre que viene de Telepisa o de no sé qué, que no tiene ni idea de esto, y vienen aquí y nos lo ponen por encima a mandarnos, y eso crea un desasosiego tremendo entre la plantilla. Y además ha hecho una cosa el PP. Y una falta de estímulo en el trabajo. Exactamente, entonces, dice, joder, y entonces crea una cosa, hay un convenio colectivo en Lima que implica que hasta una determinada categoría tiene que ser por concurso público. Pues ¿qué ha hecho el PP? Yo los pongo por encima y me salto el concurso público. Y eso es lo que no puede ser. Eso es lo que no puede ser, porque además cuando dice, no, es que estamos mejorando la limpieza, no, con eso no se mejora la limpieza. Y además se está creando una capa directiva muy desproporcionada, efectivamente, con respecto a los indios que tienes que mandar, dicho los indios, evidentemente, con todo el cariño que tengo al personal de tal, ¿no? Luego incluso perjudican, esos enchufismos a veces perjudican enormemente la vida interna de los partidos, porque distorsionan la democracia interna. Porque vas a una asamblea de 50 personas y 20 a lo mejor son estómagos agradecidos, joder, ya has perdido todas las votaciones. Ya está claro qué es lo que se va a decidir allí. Por lo tanto, quiero señalar esas cosas. Hay que estar contra eso, pero hay que, por favor, no utilizar esas cosas como, joder, es que cuando entran los partidos políticos lo fastidian todo. No es así. Y por último, también señalar algo que yo creo que también ha dicho más personas, y es que a pesar de todo, la plantilla del ayuntamiento, yo que he hablado con muchos trabajadores, es excelente. Y lo que no podemos hacer es que cada vez que entras al ayuntamiento parezca que todos los que están ahí detrás de los cristales están enchufados. No, señor. Hay profesores funcionarios de carrera, hay personal contratado que no tiene nada que ver con el enchufismo, y hay gente muy competente. Yo quiero levantar una lanza en ese sentido, ¿no? En la defensa de esos trabajadores, la defensa de la política y de la ideología como algo bueno y no negativo, y por supuesto todo mi repudio hacia esos asignaciones a dedo que tanto perjudican a todos, ¿no? Y bueno, pues por seguir avanzando, esta semana también ha sido noticia y bueno, pues además hoy yo decía, hoy es portada en este caso del periódico, dentro de un ratito lo tendremos en los buzones de Getafe al día, esa inauguración inauguración no, porque no hubo una inauguración oficial como tal, sino bueno, la apertura del nuevo espacio mercado, que ahora se denomina así, en lo que es la rehabilitación del antiguo mercado municipal. No sé si habéis tenido la oportunidad de ir a verlo, de entrar y ver cómo ha quedado la obra, goteras aparte, ¿qué opinión os parece que se recupere un espacio de ese tipo en un sitio tan emblemático como es la Plaza de la Constitución, además para la cultura? Me gustaría conocer vuestra opinión. Luis. Sí, yo no lo he visto. De hecho, pensaba haber ido el otro día, me enteré que era a las 7 la inauguración y pensaba haber ido, pero me declaro un poco asustadizo,
empezó a llover, dije, uy, madre mía, no tengo dónde dejar el coche. Eso nos pasó a todos pensamos lo mismo. Al final, pues terminé no yendo, mi intención era ir. De cualquier forma, creo que ese espacio, todos los espacios que podamos recuperar para la cultura, y más en la zona que está ese, es inmejorable. Yo, sinceramente, no sé de quién será la idea, a mí me parece estupendo que se recuperen espacios para que la gente pueda hacer exposiciones, para que puedan haber, incluso como mercado, que valdría perfectamente. Todos sabemos que han hecho recuperaciones de mercados en distintas zonas, en Madrid o de otras ciudades, que es un encanto una vez que están bien arregladitos. Entonces, mi punto de vista al respecto es que ese espacio, tal como está, si es para cultura, ideal. Venga de donde venga, a mí me importa un comino que haya sido idea de la derecha o de la izquierda. En esto tenemos que tenerlo claro. Todo aquello que beneficia a la ciudadanía hay que admitirlo y potenciarlo. Pedro. Había un proyecto ahí para la recuperación del mercado tipo San Miguel, y está el proyecto, es decir, que por lo tanto, donde se convivían espacios de alimentación, espacios de bar y con espacios culturales. Es más, se pensaba coger más metros, puesto que ahí hay 26.000 metros y el Ayuntamiento tiene el 10%, como cualquier otra decisión no obligatoria en cualquier desarrollo de plan parcial que se vaya a desarrollar. Por lo tanto, en este caso era un plan de reforma interior del casco urbano. Está ahí y, por lo tanto, nadie lo puede negar. Lo ha reconvertido en esto. Bien, yo, todo lo que signifique un centro cultural o espacios culturales, bienvenidos sean. A mí me parece que los espacios culturales estáticos deben ser lo menos posibles. Debe haber alguna sala de exposiciones, debe haber algún museo, pero lo menos posibles. Es mucho más importante que los ciudadanos utilicen diariamente, cotidianamente, mediante lo que es el tipo de mercado de San Miguel o cualquier otra acción, que las hay muchas, especialmente en Hispanoamérica y en los países nórdicos hay muchos donde conviven, porque los espacios estáticos solamente se utilizan cuando se abre una sala de exposiciones, cuando se hace cualquier otra actividad, pero el resto del día está absolutamente invalidado. Por lo tanto, me parece que está la situación y era un proyecto que estaba ahí, se ha cogido bienvenido sea. No era al que a mí me hubiera gustado, pero y hay otro que aprovecho para decir. Hay 7.200 metros municipales de suelo público que valen lo que no están los escritos a la altura de lo que era el antiguo Kelvinator, da a la carretera. Ahí eso estaba reservado para lo que era una galería donde había ya muy avanzado, yo diría que casi a punto de terminar y de culminar, con los artistas, tanto pintores, escultores, artes plásticas, con todos los colectivos habíamos pasado, incluso habíamos ido hasta Cuenca para el grupo El Paso, es decir, con alguna gente. ¿Cuál era el objetivo? Estas personas tienen un grave problema. Las grandes obras, no saben dónde ponerlas, ni siquiera dónde hacerlas. Entonces tienen alquiladas naves en polígonos industriales y donde a lo mejor están todo el día y las musas no bajan. Es decir, y están ahí de una forma... y cuando se vienen, cuando están con el coche en el camino, pues resulta que, punto, o sea, esto, y incluso unos vuelven, otros no. Entonces lo que queríamos era un gran centro donde pudieran poner estas obras de arte, que cuando las vendieran, venían, las cogían, se las llevaban y colgaban otra en su lugar. Es decir, pero siempre había una exposición permanente y unos talleres permanentes, es decir, anexos a estas grandes galerías, donde mediante un concierto con las empresas de seguros para asegurar el valor de esas obras, estaban los artistas de toda la Comunidad de Madrid, permanentemente haciendo obras, exponiéndolas para que todos los días la Comunidad de Madrid lo pudieran ver sin que le costase nada al ayuntamiento. Mañana se vende una obra de un artista de estos, automáticamente en el lugar que ocupa ponen otra. Esto está parado, se han pasado 5 años, yo creo ya casi, desde que dejamos la alcaldía, y creo que sería bueno recuperar primero. Estamos en la carretera Toledo, una vía de penetración en ese camino itinerante que siempre ha supuesto a lo largo de la historia de Getafe entre Madrid y Toledo. Estamos en el camino. 2, es bueno que los artistas tengan un gran lugar donde poder hacer sus obras grandes y emblemáticas. Y 3, que lo podamos ver los ciudadanos. Sí, yo ahí coincido. Es más, estoy recordando, Pedro lo sabrá mucho mejor porque yo lo sé a través de él. Hace ya muchos años se pensaba hacer una escuela, algo parecido, una escuela en el fondo también pegado a la carretera de Toledo, en un antiguo colegio que había ahí, que luego se ha convertido en un espacio para aparcamiento, al final de la Lóndiga. Ahí teníais pensado
tú me contaste en una ocasión, hacer algo parecido a eso. De cualquier manera, sea allí o sea donde está diciendo, me parece muy acertado. Y lo más acertado yo creo que sería que hubiera la posibilidad de que la gente pudiera tener esos espacios para trabajar, que efectivamente ya tienen problemas, como todos sabemos, cuando hay crisis, los primeros que sufren las crisis son los artistas, sean de lo que sean, cualquier artista, es lógico, tú no vas a dejar de comprar el pan, pero sí vas a dejar de ir al cine, al teatro, a comprar una obra de arte, a escuchar un concierto, y eso, si se pudiera conseguir, si de verdad hay espacio y tienen a bien, a los que corresponden ahora, acelerar eso, sería muy bueno para toda la población, que puedan no solamente tener sus obras ahí, sino incluso, si es posible, trabajar en unos talleres y estar concentrado, que esto potenciaría a todos los artistas y a la cultura en general. Sí, yo he pasado por allí por la puerta, pero no he entrado. Es decir, y me parece, como decía Luis, que todo ese tipo de actos que se hagan, bienvenidos sean, los hagan quien los hagan. Yo creo que además a nivel municipal deberíamos de abandonar un poco ese cierto partidismo de que basta que esto lo diga este para que sea malo y que el otro es bueno, ¿no? Deberíamos de intentar evitar eso. No me gusta la fachada, personalmente no soy tan amigo de ese modernismo, creo que el mercado antiguo tenía una fachada clásica que me gustaba mucho, pero bueno, pero tampoco, la verdad es que no quiero utilizarlo para decir que está hecho mal. Parece que la obra es buena, incluso diría más que en el tema de las goteras espero que sea un tema anecdótico y que haya sido una cosa, parece ser además que el edificio de al lado o algo así, y por lo tanto tampoco quiero aprovechar el tema, mira qué mal se hace o lo que sea, ¿no? Bienvenido sea y que se utilice lo más posible, ¿no? Eso puede pasar a cualquiera. Que no se quede cerrado. Lo de las goteras sabemos que pasan en cualquier sitio. Nosotros hace poco tuvimos aquí a nuestro compañero que estaba sacando agua en su casa, así que en todos los sitios puede llegar a pasar lo de las goteras. Y bueno, además lo comentábamos el otro día que por lo visto es un problema del desagüe del edificio de al lado. Bueno, son en sitios que son antiguos también y claro, a lo mejor a la hora del en lo de los gustos, para el gusto los colores. El otro día estuvimos aquí comentándolo, la semana pasada estaba aquí el concejal del Partido Popular Fernando Lázaro, Raquel González de Getafe Capital y Mónica Cobo Ciudadanos, y a Mónica Cobo y a mí no nos gustaba, y en el caso de Fernando Lázaro y Raquel González les parecía que era bonito. O sea, que es que lo de los colores ya sabéis que eso es cada uno sus gustos. Otra cosa es la utilización en este caso del espacio, que hombre, un espacio ha estado cerrado tanto tiempo, la verdad es que sí que se agradece el hecho de que se vuelva a abrir. Surge también la polémica de si en este caso Sara Hernández hizo o no mención a que era una obra del Partido Popular, en ese, bueno, eso que decís un poco del agradecimiento institucional, si se debe tener o no. Pero es que yo creo que no, es que yo he oído yo creo que todas esas obras es verdad que muchas veces se patrimonializan por uno o por otro, pero esas obras son de la ciudadanía, no son ni del PSOE, ni del PP, ni de Izquierda Unida, ni tal. Y por lo tanto, eso de decir, es que no nos ha mencionado a nosotros, no señor, se ha hecho esa obra, la ha hecho el ayuntamiento y la inaugura el que está de alcalde en ese momento, la haya proyectado 20 años antes, porque lo normal es que en los ayuntamientos las cosas no se hagan de un día para otro, sobre todo esas grandes obras que hay, como decía Pedro el otro día, de los grandes proyectos. Esos grandes proyectos pueden llevar 10 o 15 años desde que se le entra la idea a una persona hasta que se logra finalmente inaugurar. Entonces no podemos andar diciendo, y hay que agradecerle a no sé qué que hizo esto y tal. Esas obras son de presupuestos municipales y para la ciudadanía, que es verdad que hay alguien que se gasta el dinero en unas cosas y otros en otras, pero que tú no puedes estar cuando inaugura diciendo, y agradecemos esto al anterior gobierno, no. Son los vecinos los que han puesto ahí el dinero, lo que está ahí. Por lo tanto, el reclamar eso me parece que no procede, que lo que teníamos que hacer era interiorizar que esas cosas son de la ciudadanía. Si la inaugura, pues el alcalde, ¿qué tal? O incluso, a veces no tiene que ser el alcalde. Yo recuerdo que me hizo mucha gracia cuando entregaron uno de los premios de estos de calidad al CAID, al Centro de Atención de Drogodependientes, que estaban entregando un premio de calidad, que se lo ha ganado exclusivamente el director del centro, que además de ser un hombre que tiene toda su mente puesta en el tema de las drogodependencias, además es un, entre comillas, fans de los temas de calidad y de control de calidad en los servicios,
y sin embargo estaba en la foto así de lado y parecía que él no estaba, que no estaba, ¿no? Una foto... Y que lleva más años que el hilo, trabajando ahí, lleva más años que el hilo. Entonces, Antonio es fan. Sí, claro, y entonces, ¿qué ocurre? Que, joder, te daba vergüenza, coño, se está cogiendo aquí la placa, el alcalde, el que fuera, no voy a decir que el alcalde tal, con los 4 concejales y el hombre que realmente es el artífice de todo esto está ahí a un lado casi saliendo así porque estaba en la foto, yo no sé, es que la habían llamado, ¿no? Estaba así en la foto de lado. Eso es lo que hay que evitar, ¿no? Y que las cosas se vayan haciendo los actores naturales o el alcalde, sin reclamar que diga usted que ha sido el anterior, ¿o no? Yo, de todas formas, pienso que los ayuntamientos grandes, como es el caso de Getafe, con casi 200.000 habitantes, deberíamos empezar a dar un paso más. Me explico. Es decir, llenamos nuestros barrios de polideportivos, llenamos nuestros barrios de centros cívicos o centros culturales, llenamos nuestros barrios de centros de salud. Es decir, yo creo que el equipamiento local... Pasamos a dar un salto con la universidad y con el hospital, es decir, pasamos de los centros de salud de barrio a un hospital, pasamos de los colegios e institutos a una universidad. A mí me parece que tenemos un grave problema en el tema del deporte y en el tema de la cultura. Y alguna otra cosa más, lo que tenga que ver con personas. Pero a mí me parece que a la cultura de barrio que suponen los centros cívicos, que no solamente es que se hagan actividades culturales, sino que, por ejemplo, la mujer salió de casa, se incorporó a la vida social y de la ciudadanía, y por lo tanto, no solamente que fuera a hacer macramé o fuera a hacer actividades culturales, es que se incorporó y, por lo tanto, participó de la vida pública de la ciudad y han cumplido una función tremendamente positiva. Deberíamos dar un salto importante para que, o bien ese proyecto que estaba ahí en la carretera Toledo, o cualquier otro, deberíamos tener ya, igual que tenemos un hospital a nivel nacional, una universidad a nivel nacional, en la cultura debiéramos ser nivel nacional. Es decir, debiéramos intentar traer aquí a los mejores. Y los mejores es que tengan la posibilidad de poder desarrollar su creatividad, sus sueños, lo que llevan dentro. Y hay que darles medios. Yo, en las entrevistas que tuve con ellos en Madrid, me decían, alcalde, es que no tenemos posibilidad de desarrollar las grandes obras. A veces las tenemos que hacer en partidas y luego unirlas porque no tenemos ese espacio. Y cuando nos vamos, como decía antes, a una nave para alquilar y que las tenemos que alquilar a lo mejor entre 4 o 5 y tenemos problemas, pues resulta que te puedes tirar todo el día allí y no ser capaz de coger el buril y poder tener ninguna actividad porque no tienes la creatividad. O sea que, por lo tanto, tienes que estar cerca de ese proceso. Y a mí me parece que ayuntamientos como Leganés, como Fuenlabrada, como Parla, como Vigo, por decir en otros sitios, Sabadell, podríamos recorrer esos grandes municipios de en torno a 200.000 habitantes, debían apostar por esa cultura de creatividad de un nivel más alto, porque eso también va a motivar y va a incentivar el otro nivel más bajo ciudadano. Es decir, por lo tanto, ¿uno qué hace? Crear en función de lo que conoce. Es decir, si ahora está en el Centro de Cultura de Barrio, si mañana tiene posibilidad de tener una actividad cultural regional o nacional, va a intentar motivarse y crear en función de ese conocimiento. El ser humano es capaz de adaptarse a su capacidad de ir conociendo. Así hemos evolucionado, ¿no? Y por lo tanto yo pediría que a los ayuntamientos, no quiero centrarme solo en Getafe, si no van a decir ya estás. Entonces, pero sí quiero decir que los grandes ayuntamientos han ido cumpliendo etapas y en estos 30 años que llevamos de ayuntamientos democráticos hemos ido cubriendo el marco local, el marco vecinal, el marco territorial y creo que ahora tenemos que salir de ahí para empezar a hacer el marco regional y el marco nacional. Eres muy hábil porque yo creo que me has visto que he hecho un gesto así y has metido una coletilla muy buena y es... Yo no defiendo tanto el que decías de hay que traer los mejores artistas. Yo creo que si traemos los mejores artistas, y luego lo has yo creo que me has captado, si traemos los mejores artistas, pero luego no apoyamos a la gente de base, que no tiene sitios donde reunirse, o los músicos que nacen donde ensayar, el tema donde hacer o donde tener un horno para hacer la cerámica y todas esas cosas. Entonces yo a veces tengo menos esto de grandeza en el sentido, los mejores, los más no sé qué, y luego es que se abandone esa cultura de base y esa facilitar, que sea el ayuntamiento un facilitador de esas tareas que siempre requieren de cosas especiales, porque para correr se ponen unas zapatillas, sale uno a la calle y ya está, pero hay determinadas actividades de carácter cultural y de carácter artístico que necesitan, como el ensayo en el caso de la música, que necesitan de cosas especiales. Y yo creo que ahí hay todavía mucho por hacer antes de estar pensando en esas grandes ideas. Yo de todas formas estoy trabajando y espero en el próximo programa traerlo y comentarlo un poco en un proyecto de Museo de Getafe, pero ya hablaremos en otro momento. Es curioso. Buena idea. Yo también viajo mucho por Andalucía y hay ciudades con 4.000, 5.000 habitantes que tienen su museo municipal.
Y entonces, bueno, lo voy a dejar aquí porque no Sí, quiero... pero lo que dijo pero- Luis, que no lo ha terminado, es en los del Greco en la única era un museo donde se contemplaban la aviación. Se contemplaba John Deere, se contemplaba Kelvinator, se contemplaba Reifra, es decir, lo que ha sido la industria en Getafe desde aproximadamente el 2011 que empezamos, ¿no? Es decir, 1911 que empezamos, es decir, hace un siglo que empezaron a instalarse las primeras industrias. Según yo he leído, parece que una de las primeras industrias que se instaló en Getafe fue la industria de hélices, es decir, y empezamos a hacer las primeras hélices para toda España. Bueno, pues resulta que recuperar eso, en algún sitio tiene que haber alguna de esas primeras hélices que se hizo, en algún sitio tiene que haber los primeros aviones pequeños que hizo Casa o la hispano-suiza, en algún sitio tiene que haber lo que eran los antiguos tractores, no de John Deere, la empresa que había antes de John Deere, es decir, recuperar ese museo de lo que ha sido nuestra historia y también la agricultura. Es decir, también contemplábamos que nosotros hemos sido el primer pueblo en la elaboración de que nos estaban esperando en la Plaza Mayor para venderlas y ha sido popular, que las hacíamos con tortillas. Bueno, pues esa situación también nuestra tradición, y porque recordar es volver a vivir, y recordar es aquellas personas que hay una historia, como hay una historia de lo que ha significado el paso de Madrid a Toledo, y ha dejado sus señas de identidad aquí. Aquí han estado durmiendo infantes, incluso una reina, es decir, a su paso por aquí hemos pertenecido a Segovia y hemos pertenecido a Toledo. Todo eso me parece que es bueno recuperarlo porque forma parte de tu arraigo y esto le da señas de identidad. Entonces, bendita la idea de lo del museo, porque ahí iba a ir ese museo. Ahí había 17.000 metros, era el antiguo colegio de Greco, y ahí se iba a implantar. Pero bueno, yo estoy de acuerdo en sumarme a esa idea porque lo importante es que se haga, y Getafe tiene que tener un museo. ¿Cómo Sí, sabéis? María. Sí, yo también, con respecto a lo que acaba de decir José Valentín, no solamente me sumo, sino que quiero apostar un poco más por la idea que él ha subrayado ahí, respecto de la gente más normalita, aquellos que comienzan, aquellos de la base. No podemos, desde luego, de ninguna manera tener grandes artistas si no tenemos cuidado la base. Y entonces, evidentemente, ambas cosas son compatibles y deben ser compatibles. O sea, creo que un espacio en el cual haya buenos artistas, los de la base se van a esmerar más, se estimulan y van a poder trabajar con más ilusión para llegar a hacer eso. Pero desde luego no dejarlos de lado, que desgraciadamente en este campo de ir siempre a la élite, a veces podemos apostar por el que lanza la jabalina no sé cuánto, y resulta que luego no hay un sitio donde los niños puedan lanzar la jabalina. Y que es de Getafe, o el que hace el Nemo, o tantos artistas buenos como tenemos en Getafe, y son artistas de manera individualizado porque se han tenido que buscar las castañas por ahí. Si los aglutinamos, estupendo, pero sin perder de vista, y es a lo que iba respecto de lo que ha dicho José Valentín, sin perder de vista que hay que potenciar y apoyar a las bases, porque son el futuro, y además es que nos favorece. La ciudadanía está mucho más cerca cuando tratas con los de a pie, no solamente con las élites. Así es que ojalá y podamos tener algún día un espacio en el que puedan coexistir ambos, tanto la élite como las bases. Bueno, y estamos llegando al final, ya estamos cerquita de las 11, y yo, me estoy haciendo un pequeño atraco a todos los tertulianos esta semana, porque, no sé si lo habéis visto, pero el jueves viene Sara Hernández. Tenemos aquí una entrevista este jueves con la alcaldesa de Getafe, y yo le estoy pidiendo a todos los tertulianos y a todos los vecinos que van pasando por aquí que nos echen una mano en hacer esa entrevista. Nosotros no somos profesionales de la comunicación, como yo siempre digo, y tenemos nuestras preguntas pendientes para hacerle, seguro, pero sí creo que queda más rico, que están acostumbrados a las preguntas, pero creo que cada vecino le pone siempre su matiz o su tema, igual que tenemos abierto la nota de voz y el WhatsApp para que cualquier vecino que desee preguntarle, en este caso a Sara Hernández, lo que quiera, lo que considere. Ya sabéis, 628-270526, allí nos mandéis vuestra nota
nota de voz y le pondremos la pregunta este jueves a las 11, en este caso a Sara Hernández. Quiero aprovechar, para ver si vosotros le podéis dejar una pregunta, en este caso, de cualquier cuestión que os parezca relevante plantearle en este caso a Sara Hernández. Y pues empezamos por quien queráis. Luis, ¿tienes una pregunta para Sara Hernández en este caso? Bueno, preguntas, la verdad es que hacer una pregunta sola, en mi caso, que yo, como bien sabéis, estoy muy politizado con los temas de la gente que pasa estrecheces, con la gente que está con cierta marginación, y me costaría, pero sí una recomendación, sí. Se la he hecho muchas veces, se la he hecho a todo el que me ha querido escuchar, y es que está muy bien que pensemos en grande, está muy bien, pero sin dejar más gente en la cuneta. Hay que hacer un esfuerzo, el que sea, y diría más, y si se tiene que dejar un año más o 2 años más de construir aquello maravilloso que vamos a estar representados y tal y cual, con tal de que nadie más se quede en la cuneta, que se espere un año. Y estoy defendiéndolo, como veis, pero las personas están por encima de las cosas. Y eso no debe nunca olvidarlo Sara ni nadie. Los ladrillos no sienten, ¿no? Los ladrillos no sienten. Y hay mucha gente que lo está pasando mal. Y a ver si ya de una vez... Una pregunta, porque a lo mejor incluso me está escuchando, porque ha tenido un debate conmigo vía Twitter, que no era cierto. Es cierto que en una ocasión tú me dijiste que en torno a 8.200 familias, 8.200 exactamente, tenían una dependencia Cruz Roja, o bien a través de la luz, o bien a través de comida, o bien a través de alimentos. No, eso son... Posiblemente sean personas. Personas, sí. Nosotros, en el tiempo que yo he estado, en estos últimos años que se ha incrementado, el año pasado, por ejemplo, pues posiblemente llegáramos a rozar las 2.000 familias. Recuerdo un dato, es que estamos hablando de memoria. Y que tú me dijiste que además creías que Cáritas tenía más que Cruz Roja. No, yo ahí, para ser exacto, me quejé que de una ocasión tú hiciste una petición para que hubiera un dinero en los presupuestos del ayuntamiento. Para Cruz Roja y Cáritas. Para Cruz Roja y Cáritas, y si mal no recuerdo, en aquellos momentos hiciste una apuesta de casi el doble para Cáritas que para Cruz Roja. Y los datos que yo tengo, porque tampoco estoy en Cáritas, los datos que yo tengo es que nosotros en Cruz Roja hemos atendido a bastantes más familias que en Cáritas. Bastantes más familias. Otra cosa es que Cáritas tiene una manera de apoyar a la gente a través de las parroquias y, por tanto, si suma todo, pues a lo mejor sí. Pero nosotros en Cruz Roja siempre tenemos a bien el hacer, o vienen derivados del ayuntamiento, que más del 50% vienen derivados de los servicios sociales del ayuntamiento, con lo cual están perfectamente cotejados quién es la familia, cuántos hijos tiene, qué hacen, si tienen marido, mujer, abuelo, lo que sea, o lo hacemos nosotros. Nosotros tenemos unos trabajadores sociales, tanto contratados como sobre todo voluntarios, que todas las familias que pasan por ahí, todas, tienen un seguimiento exhaustivo. Y tenemos, el dato que yo recuerdo del año pasado, era 1.500 familias o por ahí. De hecho, en el primer semestre llevamos 1.380 y no sé cuántas. Y una cifra de 8.200 serían personas. Sí, serían personas. 8.200 personas que tú me habías dicho que en algún momento, o bien a través de la luz, o bien a través del agua, acércate al micro, porque si no... o bien a través de la luz, o bien a través del agua, o bien a esto, teníais controlados vosotros dentro de los departamentos. Sí. Se nos acaba el tiempo y tenemos otro invitado que tenemos que llamarle en nada. Las preguntas. Sí, yo no digo que tú lo preguntes, yo lo haría 3. Lo primero le preguntaría es la hora. Y si al mirarla tiene un Rolex, ya la cosa no va bien, ¿no? Ya empezamos mal. Lo segundo es que me dijera así también, es ¿qué 3 nos ha dicho? Ya ha recuperado las asambleas de barrio. ¿Qué 3 nos ha dicho en las asambleas de barrio? O sea, ¿a qué cosas ha dicho no? Es muy importante porque para que los sís tenga valor hay que saber decir no y argumentarlo. Y a veces se dice sí. Y me gustaría saber qué cosas ha sido no capaz, sino decir esto no se puede hacer por esto, ¿no? Y por último, yo le preguntaría que para cuándo va a prohibir
que en el boletín municipal pongan menos de 10 fotos de ella, porque es que en el último han sido 13. Ha mejorado un poco porque Juan Soler eran 16, 17, y yo creo que se notaría realmente un cambio en la comunicación del ayuntamiento cuando el boletín municipal tenga menos de 10 fotos de Sara o del alcalde de turno. Pedro, tu pregunta para Sara. Yo lo que le pediría es, ¿para cuándo un plan de empleo? El trabajo da dignidad y no tiene que depender de dependencia ni de Cruz Roja ni de Cáritas, da dignidad. Por lo tanto, el empleo es libertad, es dignidad y además es cohesión familiar, porque donde una familia donde se trabaja, la familia está más unida. Sí, por lo tanto, ¿para cuándo un plan de empleo? Me sumo. Perdona solo un segundo. Esta tarde en Ágora tenemos una charla sobre la querella de la hepatitis C, que es un tema muy importante, simplemente decirlo por la gente que quiera ir, viene una persona que ha hecho la querella y se va a hablar un poco de los dineros de la sanidad, que a veces echa la culpa a los enfermos de lo caros que son y no a los laboratorios farmacéuticos que ponen unos precios que tal. Y como el martes, la otra es el martes que viene en Ágora, en el Centro Cívico de Ágora, a las 6 de la tarde, va a haber una película y un debate sobre Alfa Pan, que fue el inmigrante que murió por falta de atención, y en eso que dicen los que se quedan de atrás, toda la gente que se le ha quitado el acceso a la sanidad y que también son de los que se van quedando por el camino. Claro. Muy bien, pues muchas gracias, hay que tener esas recomendaciones. Muchas gracias a los tres por haber estado aquí. Nos vemos el miércoles que viene y nada, nosotros hacemos una pequeña pausa y nada, en unos segundos estamos aquí, charlamos con Carlos Delgado y su libro Albert Rivera es un lagarto de V.